Hola Emi, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu horario de cortes de luz esta semana? Hola doctora, pues la verdad los horarios de corte bien porque creo que justamente se va en la madrugada, entonces no me veo afectada mucho, no lo siento. Y bueno, pues la verdad me siento un poco cansada. Esto es porque siento que estos días han sido demasiado pesados emocionalmente. Ok, Emi, antes de empezar, quiero recordarte que todo lo que me comentes aquí es de carácter confidencial y no lo comentaré con nadie. Por otro lado, entiendo, y eso es algo que hemos hablado antes, ¿verdad? El duelo puede ser realmente agotador. Me alegra que hayas venido hoy, porque es un espacio para ti, donde podemos explorar cómo te estás sintiendo y cómo avanzar. ¿Cómo ha sido esta última semana? Pues yo creería que un poco difícil. Sigo sintiendo bastante como tristeza, una tristeza profunda. Hay momentos en los que simplemente no puedo evitar llorar. Sé llorar en el trabajo, sé llorar a veces en la universidad y me llego a sentir un poco culpable porque siento que quizás debería estar mejor o quizás debería pasar de página y no lo logro. Bueno, Emi, antes que nada, quería explicarte un poco de lo que hemos venido trabajando. Como sabes, en la sesión anterior aplicamos el test Inventory of Complicate Grief, ICG, el cual es una herramienta que los psicólogos utilizamos para entender si alguien está experimentando un duelo complicado o difícil. Cuando perdemos a alguien importante, es normal sentir tristeza, anhelo o vacío. Pero en algunos casos estas emociones pueden ser tan intensas o durar tanto tiempo que afectan nuestra vida diaria, trabajar, relacionarnos con los demás o incluso disfrutar de cosas que antes nos gustaban. El ICG ayuda a detectar si ese es el caso. Entonces, Emi, antes de que sigamos, me gustaría hablarte un poco más sobre el duelo. ¿Está bien para ti? Sí, claro, no hay ningún problema. Creo que aparte de eso me ayudará ya a entender un poco y me puede ayudar un poco más. Emi, te voy a presentar unas diapositivas para que te pueda ayudar a entender mejor todo lo que te voy a explicar. Entonces, el duelo y sus etapas. Em, ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso emocional y psicológico que vivimos después de perder a alguien o algo importante. Puede ocurrir tras la muerte de un ser querido, una separación o incluso por perder un trabajo o un cambio significativo en la vida. En tu caso, estamos hablando de un duelo por alguien a quien amabas mucho. ¿Hasta aquí hace sentido? Sí, totalmente, doctora. Siento que toda mi vida cambió después de que tuve esa pérdida de esa persona. Ok. Eso es muy común. Es algo que pasa, se puede decir, a diario. Entonces voy a explicarte, por ejemplo, un proceso necesario que el duelo en sí nos ayuda a aceptar la pérdida y adaptarnos a una nueva realidad sin la persona o la situación que perdimos. Es único, ya que cada persona vive el duelo de una manera diferente. No hay una forma correcta de experimentarlo y tampoco un tiempo fijo para superarlo. Y es algo que forma parte de nuestra vida. Aunque es doloroso, el duelo es una experiencia que nos permite crecer, encontrar significado y aprender a valorar lo que tuvimos. Em, Ahora, ¿te gustaría que te explique las etapas del duelo? Sí, sí me interesa, la verdad. Ya. En sí, para darte una breve introducción, estas etapas no son rígidas ni lineales. Puedes pasar por ellas en distinto orden o repetir algunas. Primero está la negación. La primera etapa es la negación. Cuando ocurre una pérdida, a veces nuestra mente no puede procesarla de inmediato, porque sería demasiado doloroso. La negación es como un mecanismo de defensa, algo que te protege temporalmente. Aquí, como vemos en la diapositiva, está el ejemplo, como esto no puede estar pasando y esperas que la persona entre por la puerta o revisar el teléfono para ver si dejó un mensaje. Em,
Bueno, la segunda etapa es la ira. La ira es la frustración, el enojo o el resentimiento hacia la situación, las personas alrededor o incluso hacia la persona que falleció. Por ejemplo, las personas suelen decir, ¿por qué a mí? Sentir rabia hacia los médicos, hacia un amigo que no estuvo o incluso hacia la vida. Sí, siento mucha rabia a veces y me enojo porque pienso que tal vez pude haber hecho más para evitarlo. Eso es muy común. La ira suele venir acompañada de pensamientos como, ¿por qué tuvo que pasarme eso a mí? Es lo que te dije en los ejemplos, o no es justo. Por ejemplo, existen algunas personas que sienten enojo hacia los médicos, pensando que podrían haber hecho algo más, o incluso con la persona que falleció, como si te hubiera dejado sola. Me siento un poco mal quizás por enojarme, es como si fuera algo injusto con él. No te sientas culpable por eso, Emi. La ira no significa que estés sintiendo algo injusto o estás siendo mala. Es una manera de expresar el dolor que llevas por dentro. Lo importante es reconocer esa emoción y permitirla sentirla sin juzgarte. Bueno, la siguiente etapa es la negociación, como podemos ver aquí en la diapositiva. Primero, ¿qué es? Son los intentos mentales de hacer algo para revertir la pérdida. A veces aparece en forma de culpa o pensamientos repetitivos, como por ejemplo, si hubiera estado más tiempo con él, esto no habría pasado, o si tan solo hubiera hecho algo diferente. Me culpo mucho, la verdad. Siento que pienso que podría haber evitado si hubiera actuado tal vez de otra forma. Esa culpa es una forma de negociación. Por ejemplo, alguien podría pensar, si hubiera insistido más en que fuera al médico, quizá estaría aquí. Es como si quisiéramos retroceder el tiempo para cambiar lo que ocurrió, aunque en el fondo sabemos que no podemos hacerlo. Pues la verdad siento que eso me pasa todo el tiempo. Siento que a veces me suelo quedar un poco, por así decirlo, atrapada, pensando en que pude haberlo hecho diferente. Claro, es natural sentirte así, pero quiero que recuerdes algo importante. Nadie tiene control total sobre lo que pasa. Muchas veces hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos en ese momento. No es justo para ti cargar con esa responsabilidad. Bueno, y la etapa de depresión. Primero que es una tristeza profunda cuando se enfrenta a la realidad de la pérdida. No es lo mismo que una depresión clínica, pero puede sentirse muy pesada. Por ejemplo, sentir que nada tiene sentido, dejar de disfrutar cosas que antes te gustaban, llorar sin un motivo aparente o sentirte desconectada del mundo. Sí, creo que en ese momento estoy en esa etapa, me siento como si estuviera vacía, como si no pudiera sentir nada y como te lo dije, lo lloro constantemente, como si no tuviera energía para nada. Claro, eso es completamente normal en esta etapa. Puedes sentir que nada tiene sentido, que no tienes ganas de hacer nada o que la pérdida lo afecta todo. Es como si te dieras cuenta de cuánto ha cambiado tu vida sin esa persona. Exacto, siento que mi vida se detuvo y no puedo disfrutar nada. Esa sensación es parte del proceso. A veces esta etapa se parece a una depresión clínica, pero en el contexto del duelo es diferente. Es una forma en que tu mente y tu cuerpo están procesando el vacío y adaptándose a la nueva realidad. Finalmente, está la etapa de la aceptación. No significa superar la pérdida, sino aprender a vivir con ella. Es un estado donde el dolor ya no domina tu vida y empiezas a encontrar maneras de honrar a la persona que perdiste. Por ejemplo, el recordar a esa persona con una sonrisa en vez de solo con tristeza, o volver a disfrutar actividades mientras mantienes el recuerdo de esa persona contigo. Creo que eso suena muy lejano para mí ahora.
Es completamente normal que sientas eso ahora. La aceptación no significa que dejes de extrañar a la persona o que todo sea fácil, sino que encuentres una manera de integrar el recuerdo sin que el dolor sea tan intenso. Por ejemplo, muchas personas llegan a recordar a sus seres queridos con cariño, sonriendo por los momentos que compartieron. ¿Cómo es eso? ¿Realmente puedo llegar ahí? Sí, aunque ahora no lo parezca, poco a poco las emociones intensas comienzan a estabilizarse. Por ejemplo, puedes empezar a sentirte más tranquila al hablar de esa persona o al pensar en los buenos recuerdos sin que te duela tanto. Emi, estas etapas no son un proceso lineal, como te dije en el principio. A veces puedes sentirte en negación, luego pasar a la ira y después volver a sentir tristeza. Lo importante es saber que todas estas emociones son normales y forman parte de tu proceso. Entonces, ¿no hay nada malo conmigo si siento que no avanzo y luego vuelvo a retroceder? En absoluto, el duelo es como una montaña rusa. Emocional, con días mejores y otros días más difíciles. Lo importante es que no estás sola en este proceso y estoy aquí para ayudarte a navegarlo paso a paso. Pues creo que eso me da un poco de esperanza. Emi, ahora que hemos hablado de las etapas del duelo y cómo lo estás viviendo, me gustaría explicarte un enfoque que podemos usar para trabajar con tus emociones y ayudarte en este proceso. ¿Te parece bien? Sí, la verdad me gustaría mucho saber cómo se puede trabajar eso. Ok, perfecto. Uno de los enfoques más efectivos para trabajar el duelo es la terapia cognitivo-conductual o TCC. Te explico en palabras sencillas. Esta terapia nos ayuda a identificar y trabajar los pensamientos y emociones que pueden estar complicando tu duelo, además de ayudarte a encontrar formas de enfrentarlo. Emi, antes de cerrar, quiero explicarte un poco de los síntomas que pueden ser tanto emocionales como la tristeza profunda que puede manifestarse como llanto constante o sensación de vacío, también el enojo, frustración o irritabilidad, culpa, como si deberías haber hecho algo diferente. También están los cognitivos, los físicos cognitivos y los conductuales. Em, Antes de cerrar, quiero decirte que estás haciendo algo muy valioso al permitirte explorar tus emociones, y buscar apoyo. Este proceso puede ser difícil, pero cada paso que des es importante. Ok, doctora, gracias. A veces siento que no avanzo, pero siento que hablar de esto me ayuda un poco. Claro, es completamente normal sentir eso, pero quiero que recuerdes que no estás sola, como ya te lo he dicho. Hoy hemos hablado de las etapas del duelo y cómo podemos usar la terapia para ayudarte. ¿Cómo te sientes después de esta sesión? Mm, Creo que podría ser un poco más tranquila con todo esto. Siento que esto me ha ayudado a entender un poco más acerca de lo que estoy pasando y siento que esto puede en un futuro quizás ir avanzando y llegar a sentirme completamente bien. Me alegra escuchar eso. Para la próxima sesión podemos empezar a trabajar más a fondo con esos pensamientos que mencionaste como la culpa. ¿Te parece? Sí, la verdad me parece muy bien. Muy bien. Nos vemos la próxima vez y recuerda que este espacio es tuyo para lo que necesites. Gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto.